Para ir terminando con este curso de interpretación y análisis de preguntas, vamos a dar algunas técnicas de cómo hacer los procesos de descarte de preguntas. La primera técnica que podemos usar es siempre tener en cuenta que hay que relacionar la información del enunciado con las opciones de respuesta. En este caso tenemos una información, bueno, acá tenemos unos enunciados y en este enunciado tenemos un tipo de información. 60% del grupo son mujeres, el 20% de las mujeres se desplaza en bus, el 40% de los hombres se desplaza caminando. Entonces, decimos que el 60% de las mujeres son mujeres, entonces hay que mirar. 48 más 12 es igual a 60. De ese 60%, de esas 60 mujeres, el 20% de esas mujeres dice que se desplazan en bus. Entonces, 20% de 60 mujeres es igual a 12. Entonces aquí se cumple esta información y se cumple la información general, que es la de 60%. Además dice que el 40% de los hombres se desplaza caminando. Decimos entonces que si sumamos 24 más 16, pues nos va a dar 40 y eso significa que tenemos el 40%. Ahora, la segunda técnica que tenemos o que hemos analizado es cuando los textos digan se puede afirmar o puede aludir o se puede decir. Cuando los enunciados digan, bueno, el enunciado, el párrafo, la expresión diga se puede afirmar, son preguntas que requiere que revises la información del texto. No necesita pensarse mucho porque solo está solucionando información, está requiriendo o solicitando información secuencial y particular del texto. Como en este caso, a juzgar por la manera como Marcel Proust describe a Jennifer Strauss, se puede afirmar que. Entonces, hay que ir a revisar cómo. Otro consejo que podemos dar respecto a la forma como hacemos los procesos de descarte es que cuando el enunciado incluya palabras muy cerradas como imposible, total, nadie, no, únicamente, cuando se refieran a fechas, a periodos, cuando se refieran por esta razón, cuando necesiten nombres, ubicación o leyes establecidas, teorías o procesos exactos, o que también existan algunas generalizaciones o digamos opiniones muy radicales. Son preguntas que requieren que se hable de manera objetiva y conceptualizada. Estas preguntas no requieren opinión, solo conocimientos duros y no hay necesidad de hacer procesos de análisis complejos. Entonces requieren mucho más acerca de conocimientos, acerca de los preconocimientos que tiene, preconceptos que tiene el estudiante. Ahora, otro tipo de preguntas que pueden llegar a encontrar son respuestas de ciencias sociales. Estas siempre buscarán que el estudiante dé una opinión, pero no es correcto únicamente dar la opinión desde sus perspectivas, sino que debe basarse en una regla general o en una ley, o al menos en códigos de conducta o códigos de éticas universales. Por lo menos acá tenemos un ejemplo que habla sobre profesores homosexuales y que dice que cuál de los siguientes enunciados el rector contiene un prejuicio cuestionable. Y aquí nos dicen, los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. Entonces aquí lo que se busca es que el estudiante tenga en cuenta pues estas reglas generales de la ética. Así que la mejor manera como puedes pues hacer tus procesos de respuesta, es teniendo en cuenta la información de los textos, ¿cierto? Teniendo en cuenta cómo están construidos los enunciados y es afirmar que,
si dentro de los enunciados hay preguntas cerradas o digamos, o con palabras muy cerradas. También podemos analizar los últimos elementos. Estos últimos elementos de los que hablábamos los vamos a llamar últimos tips. Y es, primero lee las preguntas, luego el enunciado, la pregunta y después los datos o el texto. Siempre lee primero las preguntas o primero lee las opciones de respuesta. Segundo, no pienses demasiado respecto a los detalles extratextuales. ICFES siempre te ofrecerá la información necesaria. Tercero, cada coma y punto, cada no, sí y cada detalle en la proposición o incluso dentro del texto son importantes, así que no es necesario obviarlos, no se pueden obviar. Por último, en las preguntas de matemáticas es mejor no embarcarse en procedimientos muy complejos. Y si de pronto se hacen esos ejercicios, dejarlos para el último momento. Si esto no es totalmente necesario, es mejor irse por preguntas de tipo de respuesta de tipo divergente y dejar ese tipo de preguntas de lógica procedimental pues para después, para cuando haya más tiempo.